Hola, buenas tardes a todos. Gracias al Instituto Nacional de Antropología e Historia que mediante este Congreso de Patrimonio Cultural y las Nuevas Tecnologías nos han hecho esta invitación para dar la ponencia que está titulada Recopilación de un corpus paralelo para una lengua minoritaria, el caso del español, el caso del náhuatl español. Este tema entra o encaja dentro del marco de las tecnologías del lenguaje. De hecho, las personas que vamos a dar esta ponencia somos parte del grupo de Ingeniería Lingüística de la UNAM, en donde el área de desarrollo o de investigación es la lingüística computacional, también llamada como procesamiento del lenguaje natural, y que tiene que ver con esta cuestión de las computadoras enfrentándose al lenguaje humano, ya sea de manera textual o de manera oral, de tal manera que la computadora no interprete el lenguaje humano como una mera cadena de caracteres alfanuméricos o como una secuencia de sonidos, sino que le dé una interpretación lingüística, puede ser a un nivel muy básico o a un nivel muy profundo, dependiendo de la aplicación. Entonces, como es un área en la que tratamos de abordar, de modelar el lenguaje humano, y el lenguaje humano es sumamente complejo y ambiguo, es un área que tiene que ser multidisciplinaria, donde trabajamos gente de lingüística, de cómputo y a veces de otras áreas. Las tecnologías del lenguaje no son algo nuevo, en realidad han estado presentes en la ciencia ficción desde hace tiempo. Esta idea de tener sistemas que nos ayuden a interactuar humano-máquina, que ayuden a mejorar la interacción, a la comunicación, bueno, han estado presentes en películas, pero antes de que existieran películas, en la ciencia ficción, ¿no? Estas máquinas con las que nos comunicamos. La verdad es que hoy en día son una realidad, usamos tecnologías de lenguaje diario, aunque no nos demos cuenta. Cuando ustedes hacen una búsqueda en Google, están usando tecnologías de lenguaje, sobre todo cada vez más, porque hoy en día ya podemos hacerle a Google preguntas en lenguaje natural, al menos en inglés, y podemos decirles, danos las instrucciones para llegar a cierto lado, o quién es esta persona, y se hace una interpretación de nuestro lenguaje humano. Otro ejemplo que todo el mundo o la mayoría ha usado es hoy en día podemos comunicarnos con nuestro teléfono, con las computadoras mediante instrucciones orales, por ejemplo Siri en el iPhone sería un buen ejemplo. Otra tecnología con la que tenemos uso bastante constante son los traductores automáticos. Un ejemplo aquí está Google Translate, se han vuelto tan populares que en el caso de Google Translate, por ejemplo, están traduciendo alrededor de 500 millones de palabras al día. Y nos vamos a enfocar un poco en esta cuestión, en las tecnologías de traducción, porque precisamente tiene que ver con el tema que estamos presentando. El tema de traducción automática es muy interesante, en realidad es uno de las primeras aplicaciones en lingüística computacional, no nos vamos a meter mucho en eso, pero lo importante es que sepan que detrás de esto de Google Translate y de los traductores que tienen en su tablet, en sus computadoras, lo que hay detrás, a muy grandes rasgos, es el uso de corpus paralelos. Corpus, bueno, primero, ¿qué es un corpus? Para los que no están en el área de lingüística, corpus es un término muy utilizado y se refiere a conjuntos, a un conjunto de documentos, de datos lingüísticos, pueden ser orales, como los que se presentaron en las ponencias anteriores, pero también pueden ser escritos, y el punto es que sean representativos del uso de la lengua, de tal manera que nos permitan estudiar ciertos fenómenos del lenguaje y también desde nuestro lado, desde nuestra área, crear tecnologías del lenguaje. Dentro de los corpus hay un tipo de corpus especial que se llama corpus paralelo y es aquel que está formado por documentos donde el requisito es que absolutamente todos los documentos contengan su respectiva traducción en una o más lenguas. Entonces, las tecnologías de traducción hoy en día se basan en buena parte en estos corpus paralelos. No voy a explicar muy bien cómo funcionan, pero voy a dar un ejemplo muy general que espero que sea lo suficientemente ilustrativo. Esta es la piedra Rosetta. Si recuerdan, la piedra Rosetta tiene inscrito ciertos tratados comerciales, pero en 3 lenguas. Entonces, en la parte de arriba tenemos jeroglíficos egipcios, en la parte del medio escritura demótica y finalmente griego antiguo. ¿Cuál es una de las cosas importantes de la piedra Rosetta? Que el hecho de que supiéramos que es el mismo contenido pero en 3 lenguas diferentes fue una clave que ayudó a descifrar varias cuestiones de la escritura de los jeroglíficos egipcios. ¿Por qué? Porque podemos hacer asociaciones, sabemos el contenido en una lengua, entonces podemos más o menos asumir
cuál es la traducción en la lengua que desconocemos. De hecho, esto a grandes rasgos es como funcionan los sistemas de traducción estadísticos, nada más que ahí se hacen modelos probabilísticos para modelar cuál es la probabilidad de que un enunciado se traduzca como otro o una palabra como otra. Entonces, estos corpus paralelos, hoy en día no los buscamos en las piedras, los extraemos de contenido digital en la web o en libros, son una gran fuente de información léxica bilingüe y bueno, es un recurso muy valioso en tecnologías del lenguaje, nos permiten el desarrollo, por ejemplo, son la materia esencial para generar sistemas de traducción automática, nos permiten hacer adquisición léxica automática bilingüe, también es un recurso útil para traductores humanos y para construir en general sistemas multilingües de recuperación de la información. Una cosa que sucede mucho en nuestra área es que todas estas tecnologías están enfocadas a un subconjunto muy pequeño de lenguas, mayoritariamente el inglés. Entonces, cuando nos enfrentamos a lenguas de bajos recursos digitales, que son aquellas que puede ser que tengan un número muy pequeño de hablantes y que no tengan suficiente producción, o pueden ser lenguas que tengan muchísimos millones de hablantes, pero por alguna razón no hay producción digital. Bueno, estas lenguas representan un reto en procesamiento del lenguaje natural, no es fácil hacer tecnología para ellas, y en este sentido México es un escenario ideal para enfrentarse a estos retos. Recordemos que nuestro país tiene una diversidad lingüística enorme, el INALI, por ejemplo, habla de alrededor de 68 familias lingüísticas, que con sus variantes estaremos hablando de más de 300, prácticamente no hay tecnología de lenguaje desarrollada para estas lenguas, por ejemplo, traductores, búsquedas como las hacemos en Google, etcétera. Y bueno, nuestro caso en particular de estudio es el par de lenguas español y náhuatl. Entonces, la idea es que si a partir de un corpus paralelo se puede generar tanta tecnología, ¿por qué no tener un corpus paralelo para un par de lenguas mexicanas, ¿no? Entonces, la cuestión con esto es que los métodos que funcionan bien para otras lenguas necesitan ser replanteados cuando uno se enfrenta a estas lenguas de bajos recursos digitales. Uno se enfrenta a retos desde el proceso de la digitalización porque ni siquiera hay muchos recursos en la web y otra serie de obstáculos. Entonces, a continuación les vamos a relatar un poco el panorama de qué es lo que implicó hacer este corpus paralelo y las aplicaciones que les estamos dando. Bueno, para la compilación del corpus básicamente fueron 3 pasos a seguir: la recopilación bibliográfica, la digitalización y posteriormente la corrección. En el paso de la recopilación, el único requisito que necesitábamos era que fueran libros paralelos. Entonces fuimos a bibliotecas de la UNAM, como al Instituto de Investigaciones Filológicas, Antropológicas, Biblioteca Central y la biblioteca de la ENA, a buscar los libros y corroborar que tuvieran ese contenido paralelo. En total encontramos 33 libros, los cuales eran evidentemente de diversos géneros. Tenemos libros de historia, de literatura, de religión, hasta recetarios. Y como dije, el único requisito era lo paralelo. Tenemos libros de variación diacrónica, desde náhuatl clásico, libros de la colonia, hasta libros de náhuatl contemporáneo, por ejemplo, concursos de cuentos infantiles. Y también tenemos muchos libros de variación dialectal, por ejemplo, libros de náhuatl de Guerrero, de Veracruz, de Milpalta o Texcoco. Precisamente esos libros están escritos de diferente forma, entonces están variados ortográficamente, tipográficamente, unos tienen marcas fonéticas diferentes a otras, y encontramos algunos textos en internet, pero son la minoría. Aproximadamente son 800,000 palabras hasta ahora. El segundo paso, el de la digitalización, pues escaneamos los libros, pero el escaneo arroja una imagen que no nos sirve porque necesitamos el texto. Entonces tuvimos que pasar los libros por un sistema de reconocimiento óptico de caracteres. Escogimos uno que se llama AVI Fine Reader. Básicamente lo que hacen estos OCRs es extraer el texto de la imagen para hacer texto modificable.
Y este es un ejemplo de cómo funciona el programa. De ese lado tenemos la imagen y del otro ya el texto para modificarlo. El último paso, el más difícil, fue la corrección. Como estamos hablando de una lengua minoritaria, pues nos dimos cuenta que el OCR tenía muchísimos problemas para leer el náhuatl. Hacía correcciones falsas basándose en combinaciones comunes de otra lengua, o no leía todas las letras o las marcas fonéticas, y estos programas están entrenados para leer una sola lengua en un documento, y nosotros le dábamos contenido paralelo. Entonces teníamos que escoger si debíamos trabajar con el náhuatl, que era solo una variación, o con el español. Entonces preferimos trabajar con el español, y eso llevó a más problemas. Por ejemplo, la desaglutinación del náhuatl. El náhuatl tiene palabras muy largas que no son pauta del español, entonces el sistema las separaba. O hacía corrección asociativa. Por ejemplo, la palabra itla no existe en español, sí en español, entonces la cambiaba a ida, porque sí era una palabra que existía. Por ejemplo, ahí la palabra chalco la cambiaba a chaleo, y en náhuatl también los nombres propios no se acentúan, pero como lo estábamos leyendo en español, lo acentuaba. Todo eso lo tuvimos que ir corrigiendo. Y evidentemente los libros también estaban escritos en diferentes letras, entonces había letras muy cerradas o en negritas que el sistema no reconocía muy bien. Entonces, por ejemplo, ahí vemos que las S las hacía asteriscos, entonces teníamos que cambiarla. O luego la doble L, que es muy común en el náhuatl, las hacía U mayúsculas, o la letra M la hacía RN, y todo eso dependía del tipo de letra de 33 libros diferentes, lo cual se tuvo que corregir manualmente. Bueno, otro problema al que nos enfrentamos fueron los errores que cometía Abby debido a la mala impresión de los libros. Muchos de los libros que utilizamos para el corpus son libros muy viejos, entonces la tinta ya está muy desgastada y Abby no identifica bien las letras, entonces las confundía o incluso lo cambiaba por otros signos. Y bueno, dado que es un problema físico, no había otra solución más que corregir manualmente. Aquí vemos de aquel lado este libro con los problemas de tinta y de este lado todos los errores que comete Abby. Otro error es la dificultad de extracción del texto cuando está cerca de imágenes. Bueno, una función que nos ayudó mucho de Abby es que sabe discernir entre imágenes y entre texto. Las imágenes las pone en recuadros rojos y el texto en recuadros verdes, entonces vemos que en el caso del jitomate, por ejemplo, lo hizo muy bien. La imagen del jitomate la puso en rojo y aparece la imagen tal cual, y el texto, que es lo que a nosotros nos sirve únicamente. Entonces, bueno, si lo hace bien es muy fácil eliminar solamente los cuadros rojos, pero si se equivoca, como en el caso del frijol, que confundió la imagen con texto, pues hay que manualmente corregir esto y eliminar esa parte. En este libro es muy fácil, por ejemplo, porque está muy bien estructurado y muy bien separado el texto de la imagen, pero nos enfrentamos a otros libros como este, que es un cuento infantil, en donde el texto y la imagen están prácticamente ocupando el mismo espacio y le cuesta muchísimo trabajo al programa encontrar el texto y la imagen, confunde, pone texto en imagen, imagen en texto, e incluso cuando está así de complicado, manualmente también es difícil la corrección. En estos casos lo que tenemos que hacer es seleccionar lo que es texto y eliminar las imágenes, y hay veces que la selección que hace Abby, borrarla por completo, porque, por ejemplo, en el caso de abajo de la barranca, los cuadros de texto y de imagen incluso se empalman. Bueno, para todos estos errores que les hemos platicado, encontramos 3 soluciones básicamente para corregirlos. En primer lugar fue enriquecer el diccionario con que ya contaba Abby.
pues funcionó muy bien en algunos casos. Por ejemplo, en el ejemplo que vimos de Chalco, que siempre lo cambiaba a Chaleo, bastaba con corregirlo en la parte del texto y guardarlo en el diccionario. Entonces, la próxima vez que apareciera Chalco, ya no lo iba a poner mal, sino que ya iba a poner Chalco. Pero no funciona, por ejemplo, en el caso de Itla e Ida, porque como existen las dos formas, si corregimos Itla y lo guardamos, cuando aparezca Ida, lo va a poner mal. Entonces, si existen las dos formas, se va a equivocar en una invariablemente. La segunda solución fue pues la habilidad que nosotros fuimos adquiriendo a lo largo de la revisión de todos estos textos, que fuimos cotejando la imagen con el texto y encontrar errores. Entonces aprendimos muy bien cómo funcionaba este programa, aprendimos dónde se equivocaba, cuáles eran las letras que le costaban trabajo, las combinaciones. Y bueno, también a la hora de encontrar los libros, de buscarlos en las bibliotecas, tratábamos de tener el que tuviera la mejor impresión posible o la letra más grande, más separada. Y por último, la última solución fue la creación de un alfabeto nuevo. Así como Abby cuenta con su alfabeto de español y de náhuatl, que ya vimos que no funciona, o de inglés o cualquier otro, teníamos la opción de crear un nuevo alfabeto y lo basamos en el de español, y conforme íbamos avanzando, íbamos agregando los símbolos, la tipografía, los acentos que nos íbamos encontrando en los diferentes libros. Entonces, conforme crecía el corpus, también crecía el alfabeto, y si nos encontrábamos con un libro que utilizaba una ortografía que ya habíamos utilizado en otro libro, pues lo leía prácticamente perfecto. Este problema de las diversas ortografías y escrituras en el náhuatl pues es considerable, ya que, por ejemplo, aquí tenemos varios fragmentos, todos están en náhuatl, y como podemos ver, pues es muy distinta la forma en que se escribe, las marcas fonéticas, etcétera. Y bueno, para poder trabajar, esto se debe a que el náhuatl no tiene una ortografía normalizada, no hay una convención, una forma correcta de escribirlo. Pero para poder trabajar con el náhuatl y poder hacer tecnología con esta lengua se necesita de una normalización. Esta normalización se hizo, bueno, con reglas que las crearon un lingüista, y estas reglas se aplican con métodos computacionales para así poder normalizar todos estos textos y poder trabajar con ellos. Hasta donde sabemos, no existe un corpus paralelo español-náhuatl digitalizado que esté listo para usarse. Entonces, todo este trabajo que les acabamos de relatar, que es una cuestión de la digitalización hasta la corrección manual y la normalización ortográfica, que desde luego no abarca todos los casos porque la variación es muy grande. Pero bueno, todo esto, como uno de nuestros intereses es que lo puedan usar más personas para darles más usos. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos ver texto ya del corpus paralelo puesto en una plataforma de búsqueda. Entonces, por ejemplo, estamos buscando la palabra mujeres y el sistema nos trae los fragmentos paralelos en donde aparecen mujeres y la alineación que la marca, que está resaltada de su equivalente a náhuatl. Entonces, aquí estaríamos diciendo que mujeres es iguame, y la encuentra ahí en dos contextos. Entonces, esta es la idea, que esté disponible para que todos lo puedan usar. Sin embargo, esto sigue en construcción y aún no está en línea, porque también aquí entran cuestiones de derechos de autor cuando uno quiere publicar un corpus. En particular, este corpus que recopilamos está siendo utilizado para diseñar métodos de construcción automática de diccionarios bilingües. Esto en particular es mi tema de doctorado. Sin embargo, este corpus tiene potencial para ser utilizado en muchas otras cosas, por ejemplo, para hacer herramientas de aprendizaje de segunda lengua, aplicaciones como Duolingo, que ahora es tan popular en esta app, se pueden basar en estos corpus paralelos, desde luego aplicaciones de traducción automática, y no solo computacionales, se pueden hacer también estudios lingüísticos. Entonces, a manera general de conclusiones, es verdad que desde el punto de vista de la lingüística computacional, y yo creo que de muchas otras áreas, trabajar con estas lenguas tiene muchos problemas, trae muchos problemas. Sin embargo, se puede ver que plantea desafíos muy interesantes, porque uno tiene que volver a replantear
las técnicas, los métodos, el software que sirve para las lenguas, digamos, que cuentan con mucha tecnología desarrollada. El corpus paralelo es un recurso lingüístico muy valioso, nos permite el desarrollo de tecnologías del lenguaje, muchas de ellas enfocadas hacia la traducción automática de textos. Y bueno, nosotros presentamos muy rápido nuestro caso de estudio, que es el náhuatl español y la construcción de este corpus paralelo. Sin embargo, este caso de estudio podría ser aplicable a otros pares de lenguas mexicanas para que puedan construir también estos corpus paralelos y eventualmente pues el desarrollo de tecnologías de lenguaje. Gracias.